La prueba de la comprensión es uno mismo. Hay algo estable, algo permanente. Cuando se dice que uno es sin nacimiento, eso tiene que resonar, tiene que ser saboreado, no es una idea. Entonces no es con referencia a cuando este estado de nacimiento no estaba. Eso es solo un truco verbal. Ese sin nacimiento es ahora. Sin nacimiento significa sin experiencia. ¿Qué quiere decir sin experiencia? ¿Que no se experimenta? No. Se experimenta lo que se experimenta. Pero sin experiencia significa que uno se conoce, que uno conoce de sí mismo ese estado estable ahora y ve que es sin experiencia ahora. No hace 1000 años ni 5000, sino ahora. Que ve que es sin mente ahora. Que ve que es sin ego ahora. Al mismo tiempo que está viendo todo, sintiendo todo, y que sabe que todo lo que ve y siente no es nada más que nombres, no es nada más que eso, nombres, pensamientos. Debido a que la marea de pensamientos es continua, es difícil distinguir. Y uno cree que es verdadero lo que está viendo. Son pensamientos visuales. Pensamiento parece que significa, bueno, es que pensamiento no se ve. Sí, son pensamientos visuales, una ciudad, el mundo, las personas, los seres, son pensamientos visuales. Son experiencias, están fuera, son de una cualidad completamente distinta a lo que uno ve que uno es. Eso que uno ve que uno es, lo tiene que ver por él mismo. Nadie se lo puede dar visto. Lo más que se puede hacer es señalar, enseñar. Es lo más que se puede hacer. El acto de ver, lo hace uno por uno mismo. Es uno quien tiene esa certeza. Lo más engañoso son los grandes nombres. Dios, mundo, universo, el pensamiento visual de estas grandes palabras o grandes nombres le hace concebirse a uno mismo muy pequeño, le convierte a uno en una criatura muy pequeña, en un objeto muy pequeño, contenido en un mundo. No hay nada de tal. Todos son pensados por uno. Incluso el pensamiento mismo de la muerte no es nada más que un pensamiento, una visualización. Y el pensamiento mismo del nacimiento, una visualización. Se ve algo y dice, este es mi nacimiento. Se ve algo porque se lo han contado a uno, con todo tipo de detalles. Y uno lo asimila, lo hace suyo. Y es como si uno mismo lo hubiera visto. Y es su pensamiento lo que está viendo. Su pensamiento. No ningún acontecimiento.
La vigilia, el estado de vigilia es así, es pensamiento solo, pensamiento, visualidad, mi esposa, mis hijos, mi conocimiento, mi ser, mi carácter, todo es pensamiento. De ese modo en que se indica visualidad. ¿Qué quiere decir? Que no es, dice, bueno, un pensamiento es que no se ve, como he dicho antes, un pensamiento es 2 y 2 más 4, son 4. Pero aquí como aplicamos la palabra en este momento es visual. Si uno es suficientemente agudo se da cuenta de que es así, está viendo una película hecha de pensamiento. Ni siquiera se puede decir que es suyo el pensamiento. Va surgiendo, se ve y desaparece. Tiene que haber un clic. Tiene que darse cuenta de uno mismo. Uno mismo es completamente aparte de eso, de una naturaleza radicalmente distinta. No se tocan. Es como cuando uno pone un grano de sal en la lengua. La sal no toca el sentido del gusto, no le toca en ningún punto, no hay ese contacto, uno no es capaz de decir la sal me está tocando, porque la experiencia de uno es una sensación, y una sensación no es algo físico, algo material como es un grano de sal. Es una sensación, algo mucho más sutil. A su vez, la sensación no toca el sentido del gusto. El sentido del gusto es más sutil aún. La sensación no le toca, no se convierte en él. Pues igual, la experiencia, toda la experiencia, no nos toca en ningún punto, no se convierte en nosotros, está teniendo lugar de una manera espontánea. Está siendo leída. Y al hilo de los pensamientos, como son los pensamientos, así es la experiencia que está teniendo lugar. Y al revés, como es la experiencia, así son los pensamientos. Y eso es lo que dicen que hace el carácter. Los pensamientos. Uno los cree verdaderos. Dice, son míos. Son mi manera de pensar. Y uno no sabe cómo piensa. No sabe cómo lo hace. ¿Por qué? Porque el pensamiento está siendo presenciado. Exactamente como se presencia un árbol. ¿Cómo hace uno para ver un árbol? El acto de verle. No hace nada, está ahí. La visión está completamente vacía de todo contenido e inmediatamente acoge esa imagen, ese pensamiento, visualidad, árbol. De modo que comprenderse a uno mismo, verse a uno mismo, saborearse a uno mismo, es de una naturaleza radicalmente diferente de la experiencia. Uno encuentra que uno es eso estable, como decía el otro día, algo sedente, algo aposentado, algo realmente estable, inamovible. Y uno lo sabe, eso es lo esencial, lo sabe por sí mismo. Nadie tiene que probárselo. Ni busca la prueba de ello en ninguna parte. Después de analizar la mente, uno puede analizar la mente indefinidamente.
puede hacerse proposiciones sin fin. Las proposiciones tienen una meta muy bien determinada, que es poner de manifiesto algo que había pasado desapercibido, que había sido olvidado por completo, y es nuestra propia realidad. No tienen como fin destruir nada, ni la experiencia, ni los sentimientos, ni nada de nada. Solo tienen como fin poner al descubierto algo completamente olvidado, que es nuestra naturaleza real. Porque ¿cómo se puede destruir el sentido del gusto? En el momento que uno ponga un grano de sal sabrá salado. ¿Cómo se puede destruir, insisto, el sentido del gusto? Si uno pone algo dulce, sabrá dulce. No se puede intervenir. ¿Cómo se pueden destruir los sentimientos? No se puede intervenir, están ahí. ¿Cómo se puede destruir la sensación? No se puede destruir, está ahí. Eso no quita en absoluto para que uno sepa cuál es su naturaleza real. Su naturaleza real es radicalmente distinta. Y eso es lo único que le aporta paz y felicidad real. No las sensaciones, no los sentimientos, no la búsqueda incesante de experiencia, sino la sedencia en sí mismo, el estar aposentado en uno mismo. Eso es lo que aporta realmente paz y felicidad. Que no la aporta, no la trae de ningún sitio, es que consiste en eso, la felicidad, la paz, en saber, en estar en uno. No es que uno deba quitarse de ningún mundo de sensación, de ningún mundo de sentimientos, de ningún mundo de nada, porque eso no puede ser hecho, excepto que se corte la consciencia, que se vaya a lo que se llama vida. En ese momento acaba todo. Mientras eso está ahí, uno no puede sustraerse de ello. Pero no es lo mismo estar totalmente entregado, creer que es verdadero y estar sometido al juego de las oposiciones, decir esto es bueno, esto es malo, esto me interesa, esto no, yo quiero esto, esto no. Y creer que todo eso es lo único que hay, a tener la conciencia clara de quién es uno y ver eso exactamente como lo que es. Una simultaneidad de todo. Por eso uno no deja de sentir, por eso uno no deja de amar, por eso uno no deja de tener sus peculiaridades. Pero no son sus peculiaridades, no son sus sentimientos, no son en el sentido de una propiedad. No es eso. Hay una distancia, que no, es una distancia de conocimiento real, que ya le impide a uno darle un crédito completo y perseguirlo como si en ello le fuera algo verdadero. Lo verdadero ya lo ha encontrado, es uno mismo, un uno mismo totalmente olvidado, totalmente desconocido, totalmente ignorado, un uno mismo completamente sedente, un uno mismo completamente en paz, un uno mismo que trasciende y precede al nacimiento, un uno mismo que trasciende y sucede a la muerte, un uno mismo que no tiene nada que ver con el mundo de sentimientos, sensaciones, amores y desamores, gustos y disgustos. Es radicalmente distinto, como es radicalmente distinto el sonido del silencio. No comparten la misma naturaleza. Sin embargo, sin el silencio no puede darse el ruido o el sonido. Sin uno mismo, sin ese uno mismo real, no puede haber experiencia de ningún tipo. Esa experiencia está teniendo lugar porque uno mismo es. Esa es su razón, no tiene otra. Como diría algún sabio,
A un muerto no se le presenta ninguna experiencia. A un no nacido tampoco. Nacido significa experiencia. Nacimiento significa experiencia. Y mientras el nacimiento está, la experiencia no es ni evitable ni no evitable. No se puede hacer nada con ella. Lo único es saber quién es uno, insisto. Eso sí marca la diferencia. La diferencia es muy notable. Uno mismo no es nunca una experiencia para uno mismo. Entonces no se debe de esperar que la comprensión de uno sea como una sesión de fuegos artificiales. Los fuegos artificiales están en la experiencia. Dios está en la experiencia. El mundo está en la experiencia. Todo está en la experiencia. Y todo eso es solo eso. Experiencia. ¿Cuál puede ser el ejemplo? El ejemplo más claro es: encendemos la lumbre. O un ejemplo muy claro es: encendemos la lumbre y sin darnos cuenta ponemos el dedo en el hierro ardiente. Inmediatamente nos quemamos y quitamos la mano con gran rapidez. Eso es experiencia. Eso es experiencia. ¿Cuánto ha durado? Dura un instante. Puede tener alguna secuela, unas horas, un día, una molestia, pero el punto de experiencia, la picadura, es eso, es algo instantáneo, algo que ni siquiera ocupa un segundo, menos una fracción de segundo, algo micronesimal. Y una serie de micronesimales de experiencia es lo que nosotros llamamos el estado de vigilia, pero está hecho de fragmentos. Es una continuidad solo aparente. Lo verdaderamente continuo, por estable, es la naturaleza real de uno, que es la que hace posible que la experiencia aparente. No se trata de decir que esto es bueno y esto, o esto es malo. No se trata de decir yo me desapego, no se trata de decir yo anulo, no se trata de decir esto yo no lo quiero, porque uno no va a ser más uno mismo al decir eso, ya que uno no puede taponarse los ojos, ni taponarse los oídos, ni hacer que el sentido del tacto desaparezca de toda la superficie corporal, interior y exterior. Eso no lo puede hacer uno no puede dejar de experimentar. Mientras lo que se llama vida está aquí. Entonces no es en ese campo donde uno tiene que investigar, no es en ese terreno donde uno tiene que trabajar, en el terreno de la experiencia, haciendo esto o dejando de hacerlo, suprimiendo esto o dejando de suprimirlo, negando esto o no negándolo. No es ahí donde uno tiene que trabajar un poco, sino donde todo tiene su comienzo. Tiene que ir a uno mismo, tiene que reconocerse a sí mismo, tiene que verse a sí mismo. Para eso las proposiciones son lo indicado. No había nada. Eso es una proposición irrefutable, porque todo el mundo lo ve. Pero eso no significa que uno tenga que decir ahora mismo: me tapo los oídos, me ciego los ojos, me lijo los dedos para no tocar, para ver en qué consiste. No había nada, porque no había nada es una experiencia directa, no hace falta hacer absolutamente nada. No había nada, se ve. No había nada, no había experiencia. La misma experiencia denota su ausencia. Y entonces se ve. Y lo que se ve es a uno mismo sin ella, ahora. Radicalmente distinto de la experiencia. La experiencia
puede convertirse jamás en uno, porque la experiencia es así, es efímera, es infinitesimalmente, de una duración infinitesimalmente pequeña. Apenas ocurrida ya ha desaparecido, como quemarse el dedo en el hierro de la lumbre, como saborear un pequeño grano de sal. Radicalmente distinto de eso, uno es radicalmente distinto, completamente diferente. Uno es completamente diferente de lo que ama o de lo que odia, completamente diferente de lo que siente o no siente. Uno es completamente diferente de todo eso. Todo eso está en el campo de la experiencia, en el campo del estado de nacimiento, no en uno. Y entonces la investigación no debe de ir por ahí. ¿Qué es? Uno no debe preguntarse nunca qué es el mundo. Uno no debe preguntarse nunca qué es el cuerpo. Uno no debe preguntarse nunca qué es la mente, el pensamiento. Uno no debe preguntarse nunca qué es la consciencia. Eso no tiene respuesta y es completamente inútil. Uno debe preguntarse más bien, ¿estaban? Y entonces comprenderá que solo son palabras. Como decíamos el otro día, cerremos los ojos, ahora que cerramos los ojos, miremos dentro. ¿Qué hay? No hay nada. La experiencia es que no hay nada. Ni siquiera la experiencia de la nada, de la que hablaba el rey Sagrada Maharaj, es significativa si no es de nosotros. ¿Qué quiere decir experiencia de la nada? Pues eso, que no había nada. Ya está experimentando uno la nada. Eso que tanto miedo tiene. No había nada. Una manera de hablar, lo ve ahora. Lo sabe. Lo sabe. Entonces, solo tiene que haber un pequeño clic y darse cuenta. Si soy yo mismo quien lo ve. Si soy yo mismo quien lo ve. Y cesar por completo de tratar de experimentarse a uno mismo, de tratar de encontrarse a uno mismo, de tratar de conocerse a uno mismo, porque eso es imposible. Uno conoce lo que experimenta, pero a uno mismo como un objeto no puede conocerse, porque uno no es un objeto. No es un objeto de conocimiento nunca, no es un objeto de sensación nunca, no es un objeto de pensamiento nunca, no es un objeto de amor nunca. Uno mismo es una cosa sedente, estable. Ya no voy a decir que dura siempre, porque hasta siempre tienes, la palabra siempre es una palabra y tiene su fin. Cuando decimos, esto que le he hecho aquí, este arreglo en los dientes que le he hecho, esto ya es para siempre, significa, todo el mundo lo sabe, hasta pasado mañana. Todo el mundo de las palabras es falso, se refiere solo a la experiencia. Y no es en ese terreno donde uno debe mirar sus energías. Si quiere ponerlas, tiene que ponerlas en el punto donde la experiencia está siendo sentida, e ir más allá. El saboreador de la sal, el saboreador del sabor salado, no aparece mientras no hay sal. Está latente en uno, está latente en el sentido del gusto, pero no aparece. El sentido del gusto ni aparece ni no aparece, está siempre. Y ahí sí la palabra siempre es significativa. ¿Qué significa siempre? Por todas partes. Por todas partes. Así es que, ¿qué decir? Normalmente casi o la generalidad de todos los que se plantean algún ejercicio en el conocimiento de lo que llaman uno mismo, siempre se plantean investigar en el mundo de la experiencia.
tratar de averiguar qué es el cuerpo, qué es la mente, qué es el alma, qué es el espíritu, qué es el mundo, qué es Dios, sin darse cuenta de que solo son palabras, de que no hay nada detrás, sino una manera de pensar. Entonces Dios, sí, entonces uno tiene todo tipo de pensamientos a su respecto. Mundo, sí, uno tiene todo tipo de pensamientos a su respecto. Conciencia, uno tiene todo tipo de pensamientos a su respecto. Amor, uno tiene todo tipo de pensamientos a su respecto. Dolor, uno tiene todo tipo de pensamientos a su respecto. Sentimientos, los que quiera que sean, todo tipo de pensamientos. No faltan. Y eso es lo que experimenta, su propio pensamiento, nada más. Incluso cuando una persona dice que ama a otra, al tocarla, lo que está experimentando es su pensamiento de ella. Tiene esa imagen, porque a esa misma persona la toca a otra persona y no siente lo mismo. Entonces, ¿por qué? Simplemente por el pensamiento, la idea que uno tiene. Y si son los familiares, se tiene lo que se llama un tipo de relación. ¿Qué es? Un tipo de pensamiento construido muy laboriosamente durante años. Yo no estoy ni a favor ni en contra, no quiero decir nada al respecto, simplemente decir, es experiencia, y donde uno tiene que realmente centrar su indagación o su trabajo es más bien en sí mismo que en lo que experimenta. Lo que experimenta le debe de servir solo de puente, solo de puente. La mejor manera es ver no estaba. Eso se ve de inmediato. La totalidad de lo que experimento no estaba. La totalidad de mi pensamiento no estaba. Y ver que es un constructo que ha llevado algún tiempo construir. Hubo un momento en el cual el estado de nacimiento era niño, era bebé, y no había pensamiento alguno. No había constructo. Y entonces ha sido construido todo. ¿Y qué es? ¿Un constructo verdadero? ¿Está hecho de algo verdadero? No, uno tiene que comprender que es solo su pensamiento. Está viendo su propio pensamiento. Porque hasta los hijos de una misma madre ven a la madre de manera completamente diferente. ¿Por qué? Porque lo que están viendo es su pensamiento de algo que es un objeto. Y así con toda la experiencia que tiene uno. Entonces la indagación, el trabajo de comprensión debe centrarse mucho más en la parte de uno que en la parte de lo que experimenta. Normalmente, como he dicho, todo se centra en la parte de la experiencia, lo cual equivale a cero, es humo, nada. Porque la experiencia en cada uno de los que escuchan y en el que habla, en todos es diferente, corresponde a su pensamiento. Que vuelvo a insistir, como he dicho al comienzo, que digo su pensamiento para que uno comprenda que es el pensamiento que la persona en concreto está viendo, pero que no es suyo. El pensamiento no es suyo, no puede cambiar ni una coma en su pensamiento. La única manera de que pierda ese poder es centrarse en uno mismo, dar crédito a uno mismo, a ese olvidado, a ese relegado al olvido total, uno mismo, que no dice nunca nada, que no clama, que no reclama nunca nada, pero del cual depende la paz y la felicidad. Lo que duren, porque tampoco son verdaderas, son una experiencia, pero una experiencia mucho más sutil y sostenida que la experiencia completamente caótica
que produce la experiencia en sí. Todo el mundo ve que el mundo es totalmente inestable, ¿verdad? Que lo que ahora es, dentro de un rato ya no. A eso me refiero con la experiencia caótica de la experiencia. Que lo que ahora es, dentro de un rato no. Y entonces, si uno está sujeto a eso, pues claro, uno quiere que algo sea estable. Y no puede estabilizarlo. ¿Por qué? Porque el pensamiento no es suyo. Va y viene como quiere. Y si uno le hace caso, si uno va detrás, pues no puede estar más que en zozobra y angustia. No puede tener otra comida. Así que lo primero que hay que comprender es esa diferencia radical, insalvable que hay entre uno mismo y lo que experimenta. Uno mismo es uno mismo, no necesita más explicación. Y lo que experimenta es todo, la totalidad. Por eso dice Sri Randir, nada es de verdad, todo es ilusión, la totalidad es ilusión, entendiendo como él entiende, porque es solo pensamiento. Solo usted es real, dice cientos de veces. Solo usted es de verdad, pero no lo sabe. Sépalo. Y olvide su pensamiento. ¿Qué quiere decir él con olvide su pensamiento? ¿Que se vuelva uno amnésico? No, significa que una vez que te reconoces, el pensamiento pierde el poder. Y al perder el poder, todos los objetos que parecían tan poderosos devienen como figuras de cera fundidas por el sol. Pierden todo. No quiere decir que no se vean y que no se piensen, sino que aquello de lo que habían sido cargados a nuestra costa les ha sido retirado. Y entonces esos objetos, esas experiencias que parecían tan poderosas, que parecían reducirnos a la cosa más miserable y pequeña del mundo, son descubiertas por lo que son. Nada. Un poco de pensamiento. Mañana es distinto. Totalmente. O dentro de un rato. Y entonces así se acaba la angustia y la ansiedad. Y el sufrimiento de no poder retener en el estado en que uno quiere algo, la experiencia que sea. Y entonces uno ve cómo eso corre y no está inquieto porque está completamente en sí mismo, sedente, totalmente aposentado. Eso es. Y esa es para eso la proposición. No había nada. Sí se ve. Ya lo creo que se ve. Y se ve al que la ve. Y ese es uno mismo. Insisto, no es un juicio, porque a ver, ¿qué pensamiento es bueno y qué pensamiento es malo? ¿Qué pensamiento de ayer era bueno y cuál era malo? ¿Dónde están los dos?
o los 3 o los 500 pensamientos de ayer. ¿Quién es capaz de recordar lo que se pensó ayer? Se pensó, vino, estuvo un instante y desapareció. Así que no es un juicio de pensamientos, ni de experiencias, ni de nada, sino que cuando esa comprensión de uno mismo está, esa distancia, que no hay nada de tal, no se distancia de sus pensamientos, es una cosa tonta, una manera de hablar. Esa desidentificación se produce y el pensamiento pierde el poder. No significa más que eso. No se trata de hacer, no se trata de hacer nada, nada en absoluto. Solo se trata de comprender la cosa más simple del mundo. No había nada. Y eso es. Podemos hablar de la experiencia y dedicarle muchas palabras, todas tendientes a que la comprensión se dé, como se ha hecho en ese libro que se ha escrito aquí durante muchos años. Se ha analizado minuciosamente todo, casi con bisturí, pero no es necesario, no es necesario en absoluto. El pensamiento, la mente tiene ese hábito, quiere saber todo de lo que ella misma produce. Y claro, su conocimiento es totalmente falso, porque sale de ella misma. Nisargadatta Maharaj decía, los conceptos salen de uno, por eso le gustan tanto a uno, porque ese pensamiento sale de uno y por eso está totalmente enamorado de él. Y por eso es tan difícil ver que todo es pensamiento solo y establecer esa separación. Porque el pensamiento sale de uno y uno está muy contento. Y cuando ese contento sube unos cuantos grados, es cuando aparece lo que se llama el ego. Yo estoy muy orgulloso de pensar como pienso, de sentir como siento, de amar como amo, no como los demás. Los demás no. Eso es cuando llega a un cierto grado, aparece ese pensamiento ya totalmente retorcido, que es lo que se llama ego. Que es nada más que un pensamiento igual, pero ya está viciado. Entonces si uno hace hincapié, voy a destruir al ego. ¿Cómo va a destruir al ego? No puede destruir al ego, ni al pensamiento, ni nada, ni aquí se plantea eso. Aquí se plantea, pon la atención en ti mismo. Comprende, no había nada. Y al instante te conoces. Al instante te conoces. Muy bien. Bueno.
¿Qué me dice Isma? Isma. No sé. Así. Qué bien. Qué bien. Exacto. Es muy simple. Para llegar a lo simple hay que pasar por lo complicado. No lo sé. Pero es muy simple. Uno no cree que sea tan simple. Ese es el problema. Es solo. No hay que hacer nada. No hay que pelear contra nada. No hay que desechar nada. R. Randy dice muy a menudo la palabra olvide, pero es como si te diera una orden. El olvido se produce solo cuando tú sabes quién eres. ¿Por qué se produce el olvido? No se olvida una cosa importante, ¿verdad? ¿Por qué se produce el olvido? Porque cuando uno descubre lo que descubre, lo importante ya realmente no es lo que ocurre. Entonces se olvida. ¿Qué quiere decir que se olvida? ¿Que deviene un amnésico, como decía al comienzo? No. Quiere decir que cobra la importancia que tiene. La importancia que tiene. Eso quiere decir olvido. Uno recuerda cosas importantes. Esa es una buena proposición. Cosas que para él son importantes. Para él es importante la experiencia, uno la recuerda. Y está en total olvido su naturaleza real. Que no son contradictorios. No sé cómo decirte. No hay que quitarlo para poner otro. Hay que quitarlo todo para poner a este. Y hay que desalojar la casa porque hay que meter al ser real. No se trata de eso, en absoluto. Como si fuera un rey que no sabe que es rey y está por ahí. Es como si alguien que es rey o un hijo de rey no lo sabe y se piensa que todo lo que hay en esa casa no es suyo nada, ni puede tocar nada, ni puede hacer nada. Cuando ya no sabe que lo es, pues no es que le quitan nada, es todo suyo. Todo suyo. Son los que saben que es el rey. Solo sabe eso, es una manera de hablar. Incluso esas palabras tan gordas, él sabe que es el rey. Yo no estoy de acuerdo, porque no hay, es decir, es una manera de hablar, no se puede aplicar. Él es el rey y eso significa que hay súbditos. Aquí en la realidad no hay ni rey ni súbditos, ¿verdad? Ese tipo de lenguaje no se aplica, ni ese ni ninguno. Por eso se puede poner de ejemplo, pero aquí se dan pocos ejemplos, se dan pocos. Se ha dado ese de te quemas para ver la instantaneidad de la experiencia. No es que es una experiencia que dura 50 años. Llevo ya en este trabajo 50 años. Es un pensamiento. Un pensamiento que dice, llevo 50 años en este trabajo, haciendo esto. ¿Comprendes? Porque 50 años en este trabajo es lo mismo que quemarse un instante. Está siendo pensado ahora. ¿Sí? Si yo he muerto ayer, ese pensamiento ya no se produce. ¿Comprendes? ¿Sí?
Sí, uno toma como verdadero, cuando la importancia para uno es la experiencia, entonces ese tipo de lenguaje es el predominante. Llevo 50 años en este trabajo, 35 de casado, tengo 7 hijos, muchas tierras, casas, todo eso es el pensamiento predominante. O soy un pobre hombre que estoy mendigando en la calle, no me he comido una rosca. Ese es el tipo de pensamiento predominante. Cuando lo que constituye el recuerdo continuo es la experiencia. Cuando la comprensión es la que debe, ese pensamiento ¿verdad? No hay ningún pensamiento predominante. No hay ningún pensamiento. Todos son exactamente equivalentes. Cero. Vienen de ninguna parte y desaparecen de ninguna parte. Ese es el significado de esa frase. Vienen de ningún sitio y desaparecen de ningún sitio. No solo porque se ve, sino porque se ve que un instante antes de quemarte no sentías nada, y un instante después la mordida de la quemazón tampoco sientes dolor, pero esa cosa tampoco. Entonces, pero entonces dices, ay, ya me he hecho polvo, ya tengo aquí 5 o 6 días de herida, ¿verdad? Que ya no es el mismo dolor que cuando te has quemado. Es que la experiencia es así, un instante, nada. O sea que si uno pone ahí su confianza, muchas gentes que buscan lo que llaman la espiritualidad, pues quieren experiencias, ¿verdad? Y lo que quiera que su pensamiento le sugiera, y deshacer eso, pues tiene el mismo trabajo y el mismo método que deshacer cualquier otro pensamiento. Yo soy el cuerpo, el pensamiento es todo el mismo, funciona de la misma manera y es bien simple darse cuenta. No haría nada. Algo más simple que eso no sé si se puede decir, porque no está nombrando ninguna realidad, no está nombrando nada que buscar, no está nombrando nada que realizar, solo está nombrando algo que se ve. No tiene finalidad ninguna. No había nada. ¿Se puede negar? Y no está direccionado. Dice, bueno, ahora tú puedes sacar la conclusión. No había nada. Se está viendo perfectamente. Entonces, claro, si tú tienes esa sutileza, dices, caes en la cuenta. Y dices, coño, pues si es que quien lo está viendo soy yo. Y ya está. Y ya está. Muy bien. ¿Qué dice mi querido también? Sí, señor. Vamos a ver qué tal pasa. Muy bueno, seguro. Oye, Corbatita, no había rodillas ni dolor de rodilla, ¿que no? No. Y cuando desaparezca te olvidarás de ella. Todo el mundo está olvidado de sus rodillas. Solo cuando hay algo que no funciona, entonces se acuerda. Ese es el problema con la realidad. Todo el mundo está olvidado de ella. Y sin embargo la están recordando continuamente porque dicen, ay, qué angustia, qué sufrimiento tengo. No pueden evitarlo.
Pues llevas bien ventilada por esa flor. A ver, me vendría. Si hay un libro de Rinsalat Maharaj que le ha puesto ese título, La experiencia de la nada. Como si eso significara algo. ¿En qué podrá diferenciarse la experiencia de la nada de comerse un pastelito? La nada no se experimenta. No había nada. No lo ves. Si no va a llegar ha desaparecido el miedo, si ya no hay. ¿Qué ha pasado? Yo juraría. Pues que no me he dado cuenta y me lo he comido. Ah, sí. No, que te aproveche. Gracias. Eso pasa. Y llegan esta aquí, uy, ya no hay dos. ¿Estaba bueno? Sí, muy bueno. Nada. ¿Veis? Pues están buenos esos Tan borrachos. Son muy ligeros.